La tensión superficial es una medida de la fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. Si observamos la imagen de la derecha, las moléculas que se encuentran en el seno del líquido son atraídas en todas las direcciones por fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas se compensan y no hay una tendencia hacia una dirección. Sin embargo, las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas únicamente hacia abajo y hacia los lados por otras moléculas, pero ya no hacia arriba. Esto ocasiona que la superficie se tense como si fuera una película elástica. Y ya que la esfera es la figura a la que tiene la menor área superficial para un volumen dado, las gotas de un líquido tienden a tomar estas formas tan particulares. Esto también se puede observar en la imagen que tenemos de las gotas de mercurio, que nos muestran a las pequeñas de forma esférica y a las grandes aplastadas debido a la gravedad. La tensión superficial del agua es mayor a la de muchos otros líquidos, dado que ésta aumenta si las fuerzas intermoleculares son altas. En el caso del agua, a 20 grados centígrados posee una tensión superficial de 72,8 dinas por centímetros, y como ya lo mencionamos antes, esta es una muy elevada, por ello tiene un efecto elástico, como se puede ver en la primera imagen de la izquierda. Esta característica del agua es la que permite que algunos insectos, como las arañas, puedan caminar sobre ella. En la imagen de la derecha tenemos un mosquito. Como se puede observar, las moléculas de la superficie del líquido son atraídas hacia el interior del mismo, creando esta posibilidad de que el mosquito pueda pararse en el agua. La viscosidad es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Para que un líquido fluya, las moléculas deben ser capaces de deslizarse unas sobre otras. Por lo tanto, cuanto más viscoso es un líquido, más lento es su flujo. En general, también cuanto más grandes son las moléculas de atracción, más viscoso será el líquido. Esto quiere decir que mientras no ocurre cambios de la composición, con un aumento de temperatura, la viscosidad suele disminuir. También, cuanto más grandes sean las moléculas, esto implicará que habrá una atracción mayor entre ellas y por lo tanto será más difícil que fluyan. Esta propiedad puede medirse con un viscosímetro, el cual se encuentra en la parte inferior, y lo que se hace es tomar el tiempo que tarda en fluir un volumen de líquido por un cuello estrecho, y finalmente el poise es la unidad que se usa para expresarse. La viscosidad del agua a temperatura ambiente es cercana a un centipoise. Es bastante baja en comparación con otros líquidos como la miel o el aceite. Esta propiedad del agua es una de las más importantes para la vida. Su baja viscosidad permite al agua circular a través de nuestro sistema capilar. Si, por ejemplo, el agua tuviera la viscosidad del aceite de oliva, al corazón le costaría mucho más bombearla y, bueno, habría muchos capilares a los cuales no llegaría. La viscosidad también es importante debido a la precisión con la que se debe controlar el flujo de agua en muchas aplicaciones industriales y en su papel como solvente para las reacciones químicas de la vida. La volatilidad de un líquido indica su rapidez de evaporación. Cuanto más rápida es dicha velocidad, mayor es su volatilidad. La propiedad que la caracteriza es la presión de vapor, que indica a cada temperatura la presión de vapor de un líquido en equilibrio con el líquido. Cuanto mayor es dicha presión, más volátil es el líquido. Otra forma de comparar volatilidades es la velocidad relativa de evaporación, en la que se compara el tiempo que tarda en evaporar una determinada cantidad de líquido y se referencia el tiempo que tarda otro patrón, que regularmente suele ser el acetato de butilo o el de etilo. Se podría decir que la volatilidad es la tendencia de los líquidos a pasar a la fase de vapor, pero las fuerzas de atracción de las moléculas del agua son muchísimo más fuertes, y debido a eso el agua opone más resistencia a pasar de líquido a gas. Generalmente, la volatilidad es una propiedad propia de los líquidos. Sin embargo, se puede aplicar a los sólidos como el hielo seco, el alcanfor, el cloruro de amonio, entre otros, ya que estos pueden pasar de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. En sí,
En esto vemos lo sencilla que es la química y lo espontáneo es que podemos ver todo a la hora de realizar experimentos relacionados al agua. Los compuestos covalentes tienen un punto de ebullición más alto de lo que se esperaría. En sí, para compuestos con hidrógeno y elementos de las mismas familias, esto puede explicarse por sus fuerzas de atracción intermolecular, que son muy intensas debido a la presencia de los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno también se presenta en otras moléculas, por ejemplo en las proteínas y los ácidos nucleicos. El puente de hidrógeno intermolecular es el responsable de muchas de las cualidades del agua, por ejemplo su punto de ebullición, de fusión y de tensión superficial. Son sorprendentemente altos. Esto en sí se debe a la fuerza de los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno intramolecular se presenta en la formación de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas y en la estabilidad de los ácidos nucleicos. Los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas del agua son responsables de una de las propiedades más inusuales del agua, pues por lo general los sólidos son más densos que los líquidos. Sin embargo, cuando el agua se expande y cambia de estado sólido a líquido, comienza a ser menos densa. Esta propiedad permite que el hielo flote sobre el agua. En sí, la estructura del hielo es una red tetraédrica de moléculas de H2O que se encuentran unidas entre sí por enlaces de hidrógeno. En esta estructura, los puentes de hidrógeno superan el movimiento de las moléculas del agua individuales. Esto los mantiene en un patrón tridimensional fijo. La separación de las moléculas del agua hace que el hielo sea menos denso que el agua. Fuerza de cohesión y adhesión. La adhesión es la tendencia que tienen sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí, o también puede describirse como la capacidad de unión de una determinada superficie. La cohesión es la fuerza interna del adhesivo para soportar fuerzas externas sin romperse. La cohesión se define como la fuerza interna de un adhesivo como resultado de una variedad de interacciones dentro del adhesivo. También pueden definirse como las fuerzas intermoleculares de atracción que mantienen unidas las moléculas con otras. Fuerzas de cohesión y adhesión del agua. La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo, y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo, y para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido, o sea, la presión que ejerce la fase gaseosa sobre la fase líquida en un sistema cerrado a determinada temperatura, se iguala a la presión que rodea el líquido, y al ocurrir esto, el líquido se transforma en estado gaseoso. Además, el punto de ebullición es una propiedad que depende fuertemente de la presión ambiental. Punto de ebullición del agua. El punto de ebullición del H2O son los 100 grados centígrados. Así que al llegar a los 100 grados centígrados, el agua alcanzará su punto de ebullición y comenzará a hervir, pasando así a estado gaseoso. Además, no importa si el recipiente contiene medio litro, un litro o 3 litros de agua, el punto de ebullición siempre será 100 grados centígrados.